Justamente después de esas palabras, hoy nosotros hablamos de variación de medidas de coerción en casos de corrupción y cómo afecta esto el proceso y la percepción que tiene la ciudadanía de conseguir justicia sobre lo que se ha robado. Para ello hemos invitado al abogado especialista Miguel Valerio, amigo de esta casa, parte de la familia CDN, y con él vamos a analizar justamente eso. Miguel, buenos días. ¿Cómo tú estás? Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Tú has tenido muchos casos importantes, muy conocidos. Tienes en este momento casos importantes con figuras que se han hecho conocidas por escándalos de corrupción, medidas de coerción que se han variado, gente que piensa que cuando le varían la medida de coerción es que se cayó el caso, que ya no hay nada, que la imputación no es sólida. Háblanos desde las dos experiencias, porque tú has colaborado con el Estado y has defendido personas imputadas también. Mira, lo primero que hay que decir, lo dije incluso en una que no me benefició, que fue la del señor Alexis Medina, es que al final de cuentas la ley es muy clara y dice que cuando pasan los 18 meses, en principio habría que dar una libertad pura y simple y la persona tendría que salir. Ese desasosiego de la medida de coerción ha sido de algo que yo le he criticado a este Ministerio Público, de falta de pedagogía, de tener que explicarle a los ciudadanos de que efectivamente el proceso no es la prisión preventiva, ni siquiera la medida de coerción, que el proceso va más allá. Es más, si hay algo que hemos visto en el caso palpable del señor Alexis Medina, es que una vez que salió, el proceso ha avanzado más rápido. Es decir, ya prácticamente en 1 o 2 semanas estaremos dando las conclusiones finales de los imputados, vendrán las réplicas y se acabó. Lo que sí que hay una sed acumulada de los casos de corrupción, exacerbada porque fue un tema de campaña, y como tema de campaña evidentemente el gobierno se ha amparado en ese criterio de lucha contra corrupción, y eso de por sí trae el tema a un debate que sale del tribunal. Pero en buena ley, la ley es muy clara, 18 meses de prisión preventiva uno sale. Hemos dicho en varias ocasiones de que la reforma de calado aquí no fue lo que pasó en el 2015, sino de que ayer vi que el Ejecutivo llevó varios proyectos al Legislativo, y uno de esos proyectos tiene que ser también el tema de la reforma procesal penal y la reforma penal. O sea, ¿cuál es el miedo a la medida de coerción? La medida de coerción lo único que hace es que ata a una persona a un proceso, más nada. Tan pronto el proceso avance, se presenta una acusación, prácticamente esa persona no debería estar en medida de coerción, salvo el caso de que esté amenazando testigos y cosas de esas, que son situaciones que pasan en los procesos. Básicamente en criminalidad organizada se han visto casos donde se amenazan testigos, donde hay que tener los testigos ocultos porque lo pueden matar, pero más de ahí pare de contar. Entonces, en ese sentido, lo que manda la reforma de calado es hacer una reforma penal en la cual aquella persona que se escapa de la justicia, que es el fin de la medida de coerción, aquella persona que amenaza testigos, tenga sanciones penales únicamente por ese hecho, y nos olvidamos del caso que se está investigando y la justicia está siendo diligente. Pero aquí se trata de un tema de pedagogía, donde a la persona no se le ha explicado que el proceso tiene una regla y una garantía. Pese a que a mí me preocupó en estos días que el presidente dijo en un escenario que quería quitar garantía, entonces ahí uno pone las alarmas a funcionar. Sí, a mí me llamó la atención, y yo siempre se lo consulto a los abogados, Valerio, sobre esa declaración que a mí me pareció delicada del magistrado Camacho. Incluso siempre la cito porque me parece que sus palabras no deben ser alteradas en absoluto. Él dijo lo siguiente: el conteo de los plazos no puede obedecer en derecho a una lógica matemática, tiene que obedecer a la lógica de un plazo razonable y debe de tener en cuenta el alto grado de complejidad de ese proceso, cuando argumentaba que no necesariamente debía atarse el asunto de los 18 meses de prisión preventiva para los casos complejos. ¿Cómo recibe un abogado, por ejemplo, con ese juicio, no? Mira, el plazo razonable, lo que dice el licenciado Camacho es cierto, o sea, pero quien decide el plazo razonable es el legislador. Y en el caso dominicano se eligieron 18 meses. Hay legislaciones donde el plazo se amplía mucho más. Pero nosotros hemos dicho y hemos abogado y abogamos todavía de que en algún momento aquí sea como Estados Unidos, que cuando usted atrapa a una persona, lo presenta un juez y en un mes estamos conociendo el juicio de fondo. Ese es el proceso que yo quisiera ver. Pero lo que él dice es cierto: si una persona torpedea el proceso, claro, si una persona no quiere que su audiencia pase, evidentemente que eso se le aumenta en el plazo. Pero aún así la Corte Interamericana, que es la sentencia que él está tomando, ha dicho claro de que quien decide, quien elige
qué es razonable o no el legislador eligió 18 meses aquí. Y eso es Eso es una verdad, invariable. es una verdad de apuño, que también se violenta, Catherine, en otro plazo que es mucho más difícil, y que yo hay, por ejemplo, para que tú veas, no estoy de acuerdo. O sea, aquí el proceso tiene una duración máxima de 4 años. En la reforma mala del año 2015, 4 años dura el proceso complejo y 4 años dura el proceso normal, lo que fue un desastre, ¿no? ¿Verdad? Porque son procesos diferentes. Pero evidentemente de que llegado 4 años dice la ley que se extingue el proceso. En la práctica nunca se extingue casi nada, a menos que tú demuestres de que el imputado nunca estuvo en un aplazamiento. Entonces eso no deja de ser paradigmático. Él tiene la razón, pero el legislador eligió 18 meses. Valerio, en ese contexto, vamos a hablar de la colaboración de imputados con el Ministerio Público. El Caribe habla hoy de la gracia y también habla de la oportunidad que se le da, porque la gente se confunde. No quiero mencionar casos, porque hay algunos que tú no llevas, pero hay uno de que uno de los más evidentes imputados, alrededor de Jean Alain, llegó a un acuerdo y anda por allá paseando, se le ve, entiende. Entonces eso distorsiona mucho, la gente no entiende. En nuestra cultura, la delación premiada se hizo famosa aquí con el caso brasileño. No sé si se le llama colaboración tiene varios hay varios nombres. ¿Cómo tú interpretas eso? Porque la percepción de la gente, la sensación es que si tú colaboras, tú vas para afuera, te mandan para tu casa. Antes, o sea, hoy martes tú eres un imputado peligroso, pero decidiste hoy colaborar y mañana ya tú puedes estar en tu casa y dejaste de ser peligroso. Entonces la gente como que no entiende. ¿Qué valoración haces tú de ese tipo de colaboración, de acuerdo? Mira, hay varios acuerdos en la ley. Esos acuerdos, tengo que decirte que sin ellos los casos no avanzan. O sea, ahora se está hablando de criterio de oportunidad. Tuve la oportunidad de leer el Caribe aquí cuando llegué, y el criterio de oportunidad es para el Ministerio Público obtener información valiosa, y evidentemente quien da la información se le premia. Eso es en Estados Unidos, eso es aquí, eso es en todos los lados. Evidentemente de que la modalidad de acuerdo tiene que verse en el desarrollo del proceso, y lamentablemente lo digo, no se va a poder evaluar ahora el grado de colaboración o no hasta que no se conozca el juicio de fondo y Canot dé su testimonio. Pero muchas personas cooperaron, y evidentemente ahí el Ministerio Público tendría la razón, porque es una facultad y una potestad que la dé. Básicamente en delitos que son tan complejos, donde participan 70, 80 personas, es prácticamente imposible sin cooperación que tú llegues a la verdad. Y lo que se está buscando es la verdad, y el Ministerio Público en esa política de acuerdo ha sido muy hábil. Eso no te podría decir, porque hasta yo, por ejemplo, en algunos estoy acusando con el Ministerio Público, estoy visto la política de acuerdo del lado del Ministerio Público, en el caso de las sedes, y en otro estoy defendiendo y estoy afectado por la política de acuerdo del Ministerio Público, y le tengo que decir que es una herramienta valiosa para la persecución penal, y que un abogado que le venga a decir aquí teoría o no, bueno, pues estaría desconociendo todo el proceso, no en República Dominicana, sino a nivel internacional. Miguel, recientemente se hizo una variación de medida de coerción justamente esta semana a los del caso Pulpo y Coral, y han llamado mucho la atención. Le cambiaron la medida de coerción por fianza. A la que tenía grillete le quitaron los grilletes. 2 tenían un valor de una fianza, se lo disminuyeron, y eso ha generado una especie de malestar en la gente, que se manifiesta por todos los medios que puede, con una especie de desmotivación. Sin embargo, hay uno de ellos, que es el señor Adán Cáceres, que él no ha aceptado. No sé si la negociación, si el cambio, si la conversación. Y la gente siente que el hecho de que le hayan variado esta medida de coerción, y de que a una de las imputadas que tenía prisión domiciliaria ahora le quitaran los grilletes, obedece inclusive hasta un acuerdo político. Hasta allá ha llegado la opinión. Se ha dicho eso, ¿no? Mira, en primer lugar, uno no quisiera creer que hay un acuerdo político de Luis Abinader y Danilo Medina, no porque sea Danilo Medina y Luis Abinader, sino porque negociar con temas de justicia siempre es delicado, porque eso manda a otro sin razón a la calle, y yo particularmente no lo creo, aunque ese ha sido el comentario. El tema es el siguiente: cuando una medida, el proceso es progresivo. O sea, si hay algo que todos los procesalistas sabemos, es que usted empieza en impedimento de salida y termina en fianza. Eso es así. El tema es que cuando se varía el caso de Adán Cáceres a
el cumplimiento del pago de una fianza, que creo que fueron 100 millones, que en términos reales se está hablando de 5 a 10 millones de pesos, es lo que cobra una aseguradora. Él alega que no tiene ese dinero y es un alegato que lo único que conlleva es que recurre en apelación y que ya en apelación lo que se conozca el monto o no de la fianza. Pero el proceso es progresivo, o sea, no es cierto en ningún proceso, no en los casos de corrupción, de que una persona empieza con prisión preventiva y termina el proceso en prisión preventiva. Eso no pasa en la práctica, porque hay lo que se llama el cese de la prisión preventiva. En el cese de la prisión preventiva la discusión es teórica, es si la ley dice que se ponga en libertad pura y simple porque es eso o se le varíe por otra medida. Ahí hay, digamos que un desfase en la ley, porque la ley dice cesa la prisión preventiva, pero no dice que se pone en libertad pura, no lo dice como expresamente que se pone en libertad pura y simple. Entonces hay jueces que interpretan en un sentido que dicen no hay libertad pura y simple, sino que yo te voy a cambiar la modalidad a otra garantía que te ate al proceso, y hay jueces que dicen que no, que el cese, que es libertad pura y simple. Eso a la Suprema Corte de Justicia no ha llegado, porque normalmente después que se varía la medida ya nadie sigue con eso, pero eso será un tema de debate constitucional en algún momento, de interpretación de la ley, donde dice qué pasa con el ceso, porque lo que pasa es que aunque usted cesa la medida de coerción, en cualquier etapa del proceso usted puede revisar la medida de coerción. Entonces ahí hay muchas interpretaciones posibles, que hay gente que son radicales, que dicen no, cesa, libertad pura y simple, y hay gente que dice no, cesa, te varío por otra medida que te ate al proceso. Entonces ahí hay debate. Proceso y percepción pública era parte de los temas que queríamos abordar en esta mañana. Miguel, nos gustaría que tú nos ayudaras a comprender. Cuando el Ministerio Público selecciona los casos, tienen muchísimo trabajo. Incluso recuerdo cuando Yulisa y esta servidora tuvimos la oportunidad de entrevistar al magistrado Camacho, a Jenny Berenice Reynoso y a la procuradora Miriam Germán. Ellos hablaban de que tenían más de 100 casos. 300. O más, eran más de 300 en aquel momento. Al principio hablaban de 100, después decían 300. 100. Sí, era mucho. Un número importante de casos. Y yo en algún momento he dicho, si se tenían tantos casos, quizás ¿por qué empezar con algunos que parecerían ser los más complejos? O tal vez hay otros casos de corrupción más pequeños, con personas quizás no tan sonoras, pero que podrían también enviar un mensaje a la sociedad. Esa búsqueda de selección de casos, ¿cómo lo ves? En virtud de lo que es la percepción pública. Bueno, percepción pública siempre va a haber en la justicia penal. Sí. Por ejemplo, Nelson, que es tan veterano como yo, para no poder decir un poquito más veterano que yo, sabe de que siempre el proceso penal tiene algo de media. O sea, es prácticamente imposible porque, a diferencia de otro tipo de derechos, este da un impacto social, punto uno. Dicho eso, evidentemente de que el Ministerio Público tiene lo que se llama la persecución penal estratégica. Él es el que decide a quién persigue y cómo lo persigue. Yo he hecho esta crítica públicamente y la reitero. Yo digo que si hay 5, 10, 15 pruebas a una persona, búsquelo por esas 10 o 15 pruebas, porque cuando usted hace proceso de 12.000 páginas con 70 imputados, hay un caso que es emblemático, donde yo estoy defendiendo al ingeniero Víctor Díaz Rúa, que yo me equivoqué, porque yo le echaba 6 años y la audiencia está fijada para 19 de enero y ya vamos para 7 años. 7 años, yo me equivoqué. ¿Tú calculabas que iba a tardar 6 en años. Resolverse 6 años? Bueno, tú te acuerdas, lo dijimos, sí. y vamos en 7 años, y 7 años y estamos en la Corte de Apelación. Entonces, 7 años porque se renunció a un incidente de la Suprema Corte de Justicia que lo hubiera alargado prácticamente a 8 años. Wow. Entonces, el proceso es un laberinto en el cual usted coge ruta. Si usted llega a un acuerdo, se va mucho más rápido, que es lo que el Ministerio Público está haciendo inteligentemente. Acuerdo es la mejor justicia porque usted elige. Ahí, usted decide. Y ahora se van a ver penales abreviados. O sea, porque hay una modalidad que es criterio de oportunidad. Cuando usted da información valiosa antes de que inicie o durante el proceso, que puedan aclarar puntos que no están, se toma. Pero también hay penal abreviado donde la gente entra en prisión. Entonces, todo ese tipo de acuerdos, ahora es que nosotros estamos afinando la política de acuerdo, porque aquí durante años existió, pero solamente se aplicaba en narcotráfico y muy poco, porque la gente le tiene mucho miedo a esos casos. O sea, un delator primario en materia de narcotráfico no es lo mismo que corrupción. Valerio, una opinión personal tuya, ya no tiene que ver con los criterios jurídicos, con lo que dicen los textos. El magistrado Camacho principalmente, pero también Jenny, han criticado principalmente a la jueza del sexto juzgado, Yanibet, y hacen insinuaciones, como que reciben presiones,
Pero realmente ella de seguro le ha dado como 10 sentencias favorables en este proceso. Entonces, por una, ya, no vamos a decir que ella ya no sirve, pero por una sola sentencia, sin atender siquiera a las razones que tomó en cuenta, ya se hacen insinuaciones. ¿Cómo tú valoras eso? ¿No es un poquito injusto? Mira, lo primero es que no le luce a miembros del sistema criticar al sistema. Yo creo que hay vía institucional, las vías institucionales son los recursos, no hay otra. O sea, me gusta una decisión, no me gusta, bueno, tengo que recurrir, no me queda de otra, porque también lo que yo hable en la prensa se queda. Ahora, como bien tú dices, la magistrada de nivel, que es una jueza que todo el mundo sabe que es muy seria, no una mujer que ha tenido escándalo de corrupción ni nada de eso, tomó decisión. Y si usted toma decisión en base a la ley, a partir de ahí la decisión me puede gustar más o me puede gustar menos, pero que hay que acatarla. Entonces, o atacarla. O atacarla en un recurso. No, con un recurso, claro. Muy buena observación. O acato o ataco. Entonces, evidentemente, cuando yo veo esas críticas, parecería que entendemos que echándole más leña al fuego se van a resolver los problemas. Y es todo lo contrario. Cuando usted genera desconfianza en el sistema, pasa lo siguiente, porque hay desconfianza en dos sentidos, Nelson. Está esa desconfianza que tú dices, donde el Ministerio Público dice, aquí hay algo raro, pero también está la desconfianza del imputado, que dice, yo no voy a conocer mi caso con ese juez, y empiezan las recusaciones, claro. Porque me va a condenar, porque es un juez pro Ministerio Público. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Mira, ahora estamos en temporada de pelota, y yo el otro día fui a ver al Licey, yo soy liceísta. Evidentemente, ¿algún defecto tú tenías que tener? Bueno, nadie cree en el umpire. O sea, usted puede estar ganando y el umpire comete una, pero usted está 7-0 y le ponen una carrera por un error del umpire, ahí se acabó la credibilidad del umpire. Sí, pero entonces, en la pelota es fanático, o sea, sí. el fanatismo. Ya en el problema legal está... Hay fanáticos también. Es el imperio de la prueba, lo que dice bueno, la ley, sí, eso pero sí. También hay fanáticos. Mira, que venden de los bleachers sobre todo. Exacto. Esos son los mejores. Esto es tan confuso de que, por ejemplo, yo tengo críticas muy abiertas a Participación Ciudadana y a Finjus, y lo he hecho públicamente. O sea, aquí también hay de todo un poco, hay grupos de presiones, porque así funciona el sistema no hay de otra, hay lo que se llama el control social, que va más allá de la ley. O sea, tú no lo puedes impedir eso, los medios, esa cosa. Miguel, quiero que tú nos hables de los costos del proceso. Por ejemplo, una persona que tiene 1 año y 8 meses en prisión preventiva tiene un costo más allá del económico. La familia tiene un costo, el abogado tiene un costo, pero el sistema de justicia también, yo creo que tiene el costo mayor. Todos estos casos de corrupción, que ya los más relevantes iniciados en este nuevo gobierno, tienen más de 2 años y medio, o 2 años, cerca de 2 años, la mayoría. Ya hay personas que cumplieron el 1 año y medio presos, con reenvíos, con conocimiento de muchas audiencias, con muchos días leyendo y analizando expedientes y todas esas intrigas. Ese laberinto. Sí, que tú conoces, que tenían que poner vela en el piso para poder leer su propio expediente, que no tenían acceso, etcétera. Pero además, para los abogados dicen que tiempo de zafra. Uno puede estar de acuerdo o no, sin embargo, puede ser un adjetivo o puede ser cuestión de semántica. Pero, ¿cuánto nos cuesta un proceso como este que se extiende por 5 o 6 años y que cuando termine el proceso de la medida de coerción, que no es más que una manera de atar a los vinculados a que no se deshagan del proceso o no se desvinculen para que el caso la investigación pueda estar completada, para que la gente pueda no distraer pruebas, amenazar testigos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuánto nos cuesta? Porque también la sociedad tiene un costo. Mira, vamos a ver. En términos eufemísticos, la Constitución dice que la justicia es gratuita. Eso es falso. La justicia es carísima, carísima. O sea, un contable, un peritaje, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas, eso tiene un costo, más allá del salario del perito. O sea, uno. El tema del Ministerio Público con una indagatoria, esa persona, un Ministerio Público que tengo que decir que sale a la 1 y a las 2 de la mañana de la Procuraduría, eso tiene un costo, desde la energía eléctrica hasta lo más ínfimo, una dieta, un viático de alimentación. Un juez que solamente cierra un tribunal y que otros casos lo ponga a un lado,
Por ejemplo, yo estoy ahora en la audiencia antipulpo y nos vamos a pasar la Navidad en eso. O sea, hay una realidad. Eso tiene un costo porque yo, por cosa de la vida, tenía otro caso muy grande con el magistrado David Timoteo y ese caso, entre los dos casos le copaban el tribunal. Y evidentemente hay gente que espera por justicia que tampoco le está dando. Entonces, en la justicia tiene un costo. El costo de los abogados tiene un costo que es legítimo, son los honorarios profesionales del que ejerce esta profesión. Entonces, cuando usted analiza un proceso penal, un antipulpo o algo así, le puede salir en varios millones de pesos. Si usted lo suma, cuánto se está gastando en ese proceso de contribuyente, horas de trabajo y cosas de esas, millones y millones de pesos. O sea, fácil. O sea, si ese fuera un ejercicio interesante que lo hiciera la Suprema Corte, el magistrado Luis Henry Molina quiere hablar de eficiencia de la justicia, ese es una, ver cuánto nos costan los procesos y el Ministerio Público debería ir dando en carta cuánto le cuesta el proceso, porque ya el tema honorario de abogado entiende el secreto profesional y es más complejo el tema, pero al final de cuentas el proceso cuesta y mucho, no poco, la justicia es cara. Se habla de un Ministerio de Justicia, precisamente. Hay una propuesta sobre la mesa en ese sentido. Vendría, según él, la propuesta gubernamental a solucionar algunos escollos en materia presupuestaria, sobre todo, de la Procuraduría General de la República. ¿Cómo va esta conversación, sobre todo entre los abogados? Mira, ayer vi que el consultor se acercó por el Congreso, sí. No llevó el proyecto del Ministerio de Justicia, lo estamos esperando, se ha debatido. No es un debate nuevo, es un debate que viene ya de 1 o 2 años. Es quitarle, como se está enfocando el proyecto, que yo creo que es una visión muy miope, por cierto, es de quitarle la cárcel al Ministerio Público y al INASIF, pero como bien tú dices, el Ministerio de Justicia sería el órgano necesario para ver cuánto nos cuesta la justicia, claro, y ver los presupuestos y cosas de eso. Tema presupuestario. Y ver otras reformas que son importantes, no del ámbito penal, porque como pasa en otros países, los grandes códigos, las grandes reformas, quien las lleva el Ministerio de Justicia y apartan al Ministerio Público que se dedica solamente a la persecución, claro, penal. ¿Tú crees que debe ser así? ¿Por qué dices que es miope? ¿Qué falta allí? Bueno, falta eso que te estoy diciendo, por ejemplo, darle un sentido de abarcar otras cosas, por ejemplo, los sistemas de adopción internacional, los sistemas de adopción, ahora mismo esa ley de protección integral de la mujer, de violencia y de sanción a la mujer, ¿cuánto cuesta ese ministerio? ¿Cuántos abogados yo voy a ceder? Entonces, hay una serie de cosas que tiene que darse. El sistema, por ejemplo, de abogados que representan el Estado, que son de la reforma defensa pública. No, de la más allá, abogados que representan el Estado en todos los procesos, porque el Estado va hasta procesos civiles, claro. Para que usted tenga una idea. Entonces, todo ese tipo de cosas, esa reforma yo lo hubiera querido ver en ese Ministerio de Justicia y todavía no se ve. Eso no quiere decir que a medida que vaya avanzando el proyecto de ley, llega al Congreso, se enriquezca, pero por ahora se ha limitado prácticamente a quitarle funciones al Ministerio Público y de ahí hay un debate si la reforma tiene que ser constitucional o no, y yo he abogado de que no hay que hacer una reforma constitucional integral, porque cuando se refiere al ejercicio de la acción pública, se está refiriendo en el seno del proceso penal. Esa es mi interpretación. En la parte, una de tus respuestas mencionaste que te preocupó cuando el presidente de la República hablaba de que tenemos leyes demasiado garantistas, y eso también lo apoyó Jenny Berenice Reynoso. Se habló mucho en el momento de la criminalidad, de que habían personas que habían sido detenidas no 1, 2, sino 3 veces, pero que no habían sido efectivamente procesadas. ¿Qué te preocupa en ese sentido? ¿Y no tenemos leyes demasiado garantistas? Pero es que la garantía al final de cuentas están hechos para los inocentes. O sea, todo el mundo critica la garantía hasta que no me toca a mí. Entonces, que se tenga que eficientizar, agilizar el proceso, sí. Que tal vez una persona que va 7 veces por robo simple, que fue una de las reformas que hicieron, pues esa reforma ha pasado por debajo de la mesa y una reforma importante. O sea, antes, si le robaban a una persona y no había una querella, no había proceso. Y entonces, evidentemente, el robo simple en la calle es de los robos que más molesta. O sea, la criminalidad de bagatela es de lo que más molesta, que te roben un celular, que te roben una cartera. Sí, eso hace... O sea, crea una sensación, una percepción de malestar. Entonces, eso se votó y pasó por el Congreso. Entonces, yo entiendo de que sí, de que hay que eficientizar el proceso, pero quitar garantía. Yo no le puedo quitar a una persona que tenga un abogado. Yo no le puedo violar los plazos a una persona. Yo no puedo a una persona que tenga derecho a conocer de qué se le acusa. Entonces, hay garantías que son matrices, no de este proceso penal, sino de la teoría penal de la humanidad. Bueno, a pesar de que Jenny hablaba de la reincidencia y dio un porcentaje
a mi juicio altísimo, personas que reinciden, pero ni modo. En los casos que tú llevas, son clientes, se le llama cliente. Sí, claro. No sé qué percepción tienes tú, o si te ha afectado. Se habla mucho de populismo penal, se habla mucho de la aparatosidad, cómo se llevan los expedientes, que los allanamientos, que si dejaron acta, que si altas horas de la noche, que como lo forran con caco, con chaleco algunos, y a otros van hasta en bermuda, de casos más peligrosos, de lavado y de narco. ¿Qué valoración puedes tú hacer de comportamiento práctico del Ministerio Público? Mira, eso que tú dices, hasta cierto punto, es más un tema de homogenización de la política. Es decir, si voy a llevarlo todo con chaleco y casco, pues lo llevo a todo con chaleco y casco y se acabó, porque es un tema hasta de seguridad policial, que no tiene que ver nada con el Ministerio Público, aunque aquí el tema de la policía de la cárcel la lleva el Ministerio Público, eso hay que decirlo. Entonces, evidentemente de que yo, mira cómo es la cosa de la vida, me he enfrentado mucho con el Ministerio Público en diferentes casos. Pero yo el tema del populismo, al extremo que se ha querido llevar también diciendo como que aquí no hay un proceso, no hay una garantía, no hay unos jueces, tampoco yo creo mucho en eso. Yo creo que al final de cuentas, en cualquier momento, Nelson, y eso tú lo sabes más que yo, cuando se vira la torta, se vira la torta. Y yo creo que el gran abogado tiene que esperar su momento. O sea, los procesos son eso, son tiempo. Y evidentemente las críticas que estamos viendo hoy de que no ha habido una consecución en la persecución de la corrupción porque no hay condenado, que no iba a haber en 2 años, era imposible, empieza a chocar y empieza a molestar, no a ti, que eres periodista, que tú haces una crítica, digamos, ilustrada, sino a la población en sentido general. Y yo, al final de cuentas, lo que quiero es que el sistema funcione. Más de ahí no te puedo pedir, porque yo lo que soy abogado, yo no puedo empezar a decir, bueno, que el populismo, que los jueces, yo veo abogados, y a mí me da mucha pena y mucha risa, que critican los jueces, pero día después me encuentro al mismo abogado pontificando ante del juez. Digo yo, ¿aquí qué pasa? O sea, el juez malo para una cosa y bueno para otra. Entonces, temas como eso, yo creo que sí, lo que tú estás diciendo, los plazos, respetarlos. Si la ley se cumpliera, tal vez hubiera más credibilidad en el sistema, pero eso conlleva algo que no hemos hecho, que es pedagogía. Vuelvo y repito, aquí no se le ha explicado a la gente que es un proceso, cuánto tiempo dura, quiénes son las partes, qué es lo que se está discutiendo, o sea, y hacerse pedagógicamente que la gente entienda al final de cuentas de que el proceso empieza con una gente presa preventiva, pero todo el mundo sabe que no termina así, o sea, la gente sale en libertad y luego lo meten preso y vuelve a la cárcel. Ahora, el tema de la reincidencia que tú dices, el problema que tenemos es que la ley dice que tiene que ser condenado y generalmente son gente que lo llevan por 7, 8 casos, pero ni siquiera le han pasado un primer proceso. Exacto. Entonces, ahí es que está el tema. Mira, esa falta de pedagogía lleva al descreimiento, porque cuando el Ministerio Público reacciona e insinúa de manera adversa contra una jueza, deja la sensación como que el caso se cayó, sí. Como que no se avanzó, y no es así. Tú lo explicaste bien al principio, eso es un tramo del proceso. No, y vuelvo y repito, lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Alexis Medina, que es un caso que lo estamos llevando actual, pero en todos los casos ha pasado igual. Cuando sueltan a la persona, los procesos hasta avanzan más. De hecho, te voy a decir algo que le pasa al penalista. Generalmente, por ejemplo, yo soy una gente que te sabe pelear hasta 10 y 15 años un proceso. Porque hay diferentes tipos de abogados. O sea, yo soy una gente que lo cojo con calma, que trato de no desesperarme y que hago mis estrategias. Algunas me salen bien, algunas me salen mal. Esa es la vida, ¿no? Y ese es el proceso. Ahora, sin embargo, tengo que decirte lo siguiente, de que hay un momento donde el imputado te dice que quiere conocer su proceso. O sea, ya no es un tema si voy a ir preso o no, es que se cansa, porque esto agota. Sobre todo después que está preso. Claro, y esto, ¿no? Y cuando lo sueltan también, esto agota. O sea, la gente mentalmente ya llega un momento que no quiere estar yendo a audiencia. Claro. Que ya lo que quiere es que se decida su suerte. Claro. Porque cada vez que se va a un proceso, no crea que es tampoco tan cómodo. La víctima te está mirando. Porque aquí nada más se ve la corrupción. Pero aquí hay miles de casos de homicidio, asesinato, robo y tal. Delito hasta societario. Por ejemplo, yo que ya hago muchos temas empresariales y económicos, esos pleitos entre socios son atroces. Gente que tienen 50 años socios y tú lo ves matándose.
Y hay temas hasta de orgullo ahí, que ya fue que tú me engañaste, que tú no me engañaste. Entonces, no es tan fácil como dicen. Y ya llega un momento que los mismos imputados dicen, nosotros queremos, doctor, que se conozca el proceso. Salga Pato o salga Gallareta. Y eso pasa, o sea, eso hay que vivirlo para entenderlo. Como yo digo, aquí hay mucha gente que habla, pero ni siquiera tiene un preso. No sabe lo que un preso, no ha ido a la cárcel. Ni ha defendido a nadie. Ni ha defendido a nadie. Entonces yo muchas veces, en estos días se me hizo una crítica porque yo me dormí en un tribunal. Literalmente, me dormí. Y un compañero de barra me tira una foto. Me dio mucha risa porque la verdad que me agarró y cuando yo lo veo, digo, préstame. Y la subo en las redes, viendo el penalista, que no es que teorizamos sobre la garantía, que creemos en la garantía, porque son falsas el proceso, también somos humanos. Entonces, cuando tú ves ese tema, tú te quedas viendo, bueno, populismo, garantía, ministerio público, todos somos parte de un sistema y el sistema, la única forma de que progrese es creyendo en él. No, y no se detiene. Miguel, gracias. No. Gracias, Miguel. Siempre es un placer tenerte aquí. Muchas gracias a usted por la invitación. Y tomar esa pedagogía que tú nos das de vez en cuando. Sí, no, y feliz Navidad. Yo Feliz creo Navidad. que el año pasó y que al final de cuentas... Y hay que felicitarse. Mira, hay que felicitarse. Como van las cosas, vamos a vernos antes de Navidad, seguro. Ojalá. Puede ser, pero tal vez no, porque yo creo que... Miguel va a trabajar hasta el 30, yo creo. Sí, tengo audiencia fija para el 27. Por eso te estoy diciendo. Un abrazo. Gracias, Miguel Valerio.